Desastrosos los efectos de esta dana sobre el sureste peninsular. 2 hermanos han muerto en Albacete dentro de su coche. En Murcia, Alicante, Valencia y Almería, las lluvias torrenciales dejan ríos desbordados, avenidas anegadas, carreteras cortadas, coles cerrados y cientos de vecinos desalojados. Se pide prudencia porque el riesgo máximo se mantiene mañana. Buenas noches. Mañana siguen las alertas rojas de la Agencia Estatal de Meteorología en zonas del Mediterráneo, nuevamente con acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pedimos mucha precaución. Además, van a llegar arrastradas por este viento del este también algunas nubes asociadas a la dana a zonas del sur de la comunidad, donde vemos que tendremos temperaturas más bajas de lo normal con algunas precipitaciones. Mientras, en el norte no llegarán a afectar estas precipitaciones y seguiremos con tiempo veraniego, temperaturas máximas de unos 30 grados. Hola, ¿cómo están? Segunda renuncia de un alto cargo del nuevo gobierno de la Junta en poco más de un mes. Se trata de Bienvenido Mena, hasta hoy director general de Educación. Mena dimite tras conocerse que en 2001 hizo pasar por suyo este artículo académico de otro autor. IGEA defiende su integridad y carga contra el PSOE, que fue quien denunció el plagio. ¿Hasta dónde va a meter la mano en el cubo de la basura el Partido Socialista? ¿Hasta qué año va a meter la mano en el cubo de la basura? ¿Hasta dónde? El martes podríamos saber si vamos o no a elecciones. El rey, que hoy ha recibido a la presidenta del Congreso, decidirá ese día si vuelve a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Felipe VI deja pasar el fin de semana y cita a los grupos el lunes y el martes. Entraron a quirófano para operarse de la retina y perdieron para siempre la visión en uno de sus ojos. Fue por culpa de un producto sanitario. Amaya y Rafael han llevado a juicio a SACIL y al laboratorio. Hay un centenar de casos iguales en España. Y la noticia ha saltado esta misma tarde. Nueva alerta sanitaria por listeria en Andalucía. Se trata de la marca La Montañera del Sur y el producto que ha dado positivo es el chicharrón especial. Uno de los afectados es de Palencia. Hoy, precisamente, la patronal de la industria cárnica ha anunciado que estudia denunciar a Magrudis y Sabores de Paterna por el daño que los casos de listeria han causado en el sector. El consumo de carne mechada se ha desplomado, ha caído un 60%. Es la base de la cerveza, el lúpulo, y prácticamente todo lo que se cultiva en España sale de la comarca del Órbigo, en León. El sector ve posible aumentar la producción y por eso experimentan con nuevas variedades. Enseguida las conocemos. La Junta elogia la renuncia del director general de la Consejería de Educación, Bienvenido Mena, tras saberse que plagió un artículo académico hace 20 años. Lo denunció el Partido Socialista en el pleno de esta semana y la dimisión ha llegado esta mañana tras aparecer en prensa informaciones de otros posibles plagios. Francisco Igea dice que el gesto le honra y carga contra el PSOE. Segunda baja de un alto cargo. El director de Innovación Educativa renuncia por plagio. Una persona honesta que renuncia a un puesto, cosa que los demás no hacen. El presidente del Gobierno, el doctor Sánchez, el presidente del Senado tienen un espejo donde mirarse. Dice Igea que la renuncia ha sido absolutamente voluntaria y justifica su nombramiento, que dice fue acertado. Se le nombró porque tenía experiencia como director provincial de Educación, porque su currículum lo hacía una persona adecuada. No es el día, insiste, para preguntar por quién ha hecho lo que no debía y sí para mirar a otros. Que no han producido efecto alguno ni en sus ingresos ni en su carrera profesional. No es una tesis doctoral que le habilita a uno para ser profesor. No es un libro de texto que se vende del que se tiene unos ingresos. Son asuntos diferentes. No estoy diciendo, naturalmente, que nos gusten. Y carga contra el PSOE. ¿Hasta dónde va a meter la mano en el cubo de la basura el Partido Socialista? ¿Hasta qué año? Hamlet dice, si tratásemos a cada uno según su merecimiento, ¿quién se libraría del azote? Una cita, cree Igea, sobre la que habría que reflexionar. Demostrado, y así lo vamos a seguir demostrando.
Era la primera sesión de control al Gobierno de la Junta y el PSOE lanzaba un dardo envenenado sobre el director general de Innovación y Formación del Profesorado. Este artículo es un plagio íntegro de un artículo publicado 2 años antes por unos investigadores sevillanos. El PSOE denunciaba que Bienvenido Mena había copiado un texto sobre Internet y la educación hace 2 décadas. En el del director general solo cambia el título y se suprimen los agradecimientos. El resto, igual, palabra por palabra. Mientras, la consejera de Educación defendía la trayectoria profesional de todo su equipo. Reafirmo el nombramiento de todos mis altos cargos. 2 días después, el director general de Innovación reconocía los hechos en este comunicado y aseguraba que eran un error del pasado por el que ya había pedido disculpas. Pero no era la primera vez que criticaban al salmantino por plagiar. Cuando era director provincial de Educación, fue cuestionado por una denuncia durante su etapa anterior como profesor titular en la Universidad de Salamanca. Ya en el año 2001 se pidió la dimisión del señor Mena Merchán porque reconoció haber plagiado algunos artículos. El entonces consejero de Educación, Tomás Villanueva, salió en su defensa alegando errores informáticos y le mantuvo al frente de la Dirección Provincial de Educación hasta 2011. Después fue delegado de la Junta en Salamanca hasta la llamada de la consejera de Educación este verano. El alcalde de Medinaceli, el popular Felipe Utrilla, será juzgado el 2 de diciembre por un delito de prevaricación. Se le acusa de favorecer desde el ayuntamiento de esta localidad soriana a su empresa de electricidad y también a la del entonces teniente de alcalde. Él defiende su inocencia y la Fiscalía pide la absolución. Silencio absoluto entre los vecinos de Medinaceli sobre este caso de presunto delito de prevaricación del alcalde Felipe Utrilla entre los años 2012 y 2016. Muchos conocen el tema, nos confiesan que saben de qué va, pero no quieren decir a cámara su opinión. Tampoco entre la parte acusadora quieren dar esa opinión y prefieren esperar al juicio que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre. El propio alcalde Felipe Utrilla está relativamente tranquilo, confiando en esa parte de la Fiscalía que pide su absolución. La Audiencia Provincial de Soria juzgará el 2 de diciembre a Felipe Utrilla por posible prevaricación. Según el auto, los hechos se remontan a 2012, cuando tanto él como el entonces teniente de alcalde habrían celebrado contratos de forma reiterada antes y después del pleno del 16 de octubre. Esto se habría prolongado hasta el año 2016. En total, el valor de los contratos adjudicados se eleva a 250.000 euros. Yo como empresa no he acudido a ninguna licitación, a ningún contrato, el ayuntamiento no tiene contrato con nadie. Lo único que cuando hay cierto tipo de averías, cierto tipo de urgencias, pues el personal del ayuntamiento cuando no puede, pues busca al personal de mi empresa, nada más. Utrilla está convencido de su inocencia. Achaca esta forma de actuar a un aspecto meramente práctico. Yo confío en la ley, sigo confiando en la ley y espero que así sea. El que necesita un saco de cemento pues no va a ir a Arcos a comprar uno. Si hay aquí un almacén de materiales, pues lo suyo es que lo recoja aquí, porque tanto por eficacia y por economía y por tiempo. Ni la parte acusadora compuesta por concejales y exconcejales de la corporación ni los vecinos han querido realizar declaraciones, aunque fuera de cámara son conscientes del asunto y reconocen que divide al pueblo. De cara a la vista oral en la Audiencia Provincial, a la que también comparecerá como acusado el entonces teniente de alcalde Javier Fernández, la Fiscalía pide la absolución. El PSOE discrepa del diagnóstico que la Junta hace de la sanidad en Castilla y León y le pide que se aclare. Luis Tudanca considera intolerable que la consejera niegue la falta de profesionales sanitarios en el medio rural. Una nueva retahíla de eufemismos. Habla de reorganización, habla de reestructuración, al final sigue hablando de recortes. En esta ocasión habla de reducir la atención en los puntos de atención continuada de la atención primaria en el medio rural, habla de atención solo de emergencias, en fin, habla de cerrar consultorios, habla de cerrar centros de salud y vuelve a decir nada más y nada menos que el medio rural de Castilla y León tiene demasiados médicos. Y el Ejecutivo Autonómico ha matizado hoy las cifras que esta semana daba el PSOE y las atribuye a la mala fe o al desconocimiento de la oposición. La Junta aclara que Castilla y León es la tercera comunidad con más ayudas para los libros de texto, que el impacto en la recaudación del impuesto de sucesiones no es de 180 millones de euros, sino de 38 millones, y que habrá proyecto de ley para el colectivo LGTBI en este periodo de sesiones.
El año que viene, 2 fiestas laborales que caen en domingo se trasladarán al lunes. Son la del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, la de la Constitución. El calendario laboral aprobado hoy incluye otras 12 fiestas. Jueves y Viernes Santo caerán en la segunda semana de abril. El martes sabremos si la política definitivamente fracasa y el desbloqueo se vuelve a buscar en las urnas, igual que en 2016. Ese día, el martes, el Rey concluirá la última ronda de contactos con los partidos para explorar si queda margen para una investidura. Iglesias ha lanzado hoy una nueva oferta que Sánchez ha rechazado. La ronda de consultas será el lunes y el martes de la semana que viene aquí en el Palacio de la Zarzuela. Como ya hemos visto en varias ocasiones, por aquí irán desfilando los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. El Rey tendrá que pulsar los posibles apoyos y evaluar si algún candidato reúne los suficientes para formar gobierno. El martes 17, Felipe VI tendrá que tomar una decisión a una semana escasa de que acabe el plazo para evitar ir de nuevo a unas elecciones generales. Y hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que Pedro Sánchez no aceptará el encargo para formar gobierno si no reúne los apoyos necesarios. Los grupos parlamentarios hablarán en Zarzuela con el Rey el lunes y el martes, cuando sabremos si va a haber otro intento de investidura o nos vemos abocados a elecciones. El escenario menos deseado, según Meritxell Batet. Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable. El PSOE no tira la toalla, pero al mismo tiempo no descarta que Pedro Sánchez rechace el encargo del Rey si es que se produce. No someteremos a una situación frustrante a la opinión pública de nuestro país y a los ciudadanos que esperan un gobierno pronto si nuestro candidato y presidente en funciones no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante. Precisamente el presidente del gobierno en funciones ha rechazado la última oferta que le ha hecho Pablo Iglesias en una llamada telefónica. Por su parte, Albert Rivera no entiende cómo ha llevado las negociaciones Pedro Sánchez. Ni siquiera se quiere reunir con su socio. ¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? Si hay elecciones, el PP insiste en aglutinar al centro-derecha. Que necesitamos sumar todas las voluntades. Pablo Casado lo ha dicho en el acto de los populares en el Congreso Españoles en Defensa de lo Común, en el que ha reaparecido la exlíder de UPyD, Rosa Díez. Y entre tanto, el expresidente Zapatero se une al coro de voces que piden a su partido y a Unidas Podemos el máximo esfuerzo para cerrar un acuerdo. Aún confía en que en los próximos días se acerquen las posturas. De la fase de la sinceridad deberíamos de pasar a la fase de la confianza, que solo se logra hablando muchas horas. Unidos Podemos tiene que hacer una reflexión muy a fondo, no digo que el Partido Socialista también, pero me da la impresión que en este momento les corresponde a ellos y ojalá pueda abrirse ese diálogo. Y el CIS añade datos demoscópicos a este contexto de incertidumbre. En unas hipotéticas elecciones, el PSOE volvería a ser la fuerza más votada, seguida a bastante distancia por el Partido Popular. Ciudadanos es el partido que más apoyos pierde, queda relegado a la cuarta posición. La encuesta la conocemos hoy, pero se realizó antes de la investidura fallida. Si finalmente hay nuevas elecciones generales, el PSOE ganará cómodamente. Eso es al menos lo que dice el último estudio del CIS, que otorga a los socialistas una intención de voto del 29,7%, con el 11,6%, segundo muy lejos el PP, mientras que Podemos con sus confluencias rozaría el 9%, Ciudadanos caería al 7,4% y Vox al 3,3%. Si a esos datos unimos el factor simpatía, la diferencia entre PSOE y PP roza el 20%, 32,2% para socialistas y 12,8% para populares. La encuesta fue realizada del 17 de junio al 16 de julio. Sus datos han sido presentados en bruto y también se preguntó por las pasadas elecciones autonómicas. En Castilla y León, a la pregunta de cómo valora de cara al futuro los resultados de esos comicios, el 31,4% dice que ni positiva ni negativamente. Para el 29,6% más bien positivamente y para el 26,1% más bien negativamente. Además, después de conocer los resultados, una amplia mayoría de castellanos y leoneses, el 77%, asegura que volvería a votar igual que el 26 de mayo.
El Banco Central Europeo confirma la ralentización de la economía. Este organismo rebaja sus previsiones de crecimiento en Europa hasta el 1% para este año y el que viene. Como medidas de estímulo, cobrará aún más por el dinero que guardan las entidades financieras y reanudará las compras de bonos de deuda estatal. Me parece que de nuevo existe un acuerdo total sobre la necesidad de actuar, pero hay diferencias en cuanto a la gravedad de las perspectivas. Una mayoría del Consejo cree que las proyecciones se han deteriorado mucho más de lo previsto y que la revisión del crecimiento y de la inflación estimada exige una actuación completa. El ala octa, un producto sanitario frecuente entonces en los hospitales españoles, les cambió la vida por completo hace unos años. Perdieron la vista en uno de sus ojos. Dos de los afectados en Castilla y León han sentado en el banquillo a SACIL y al laboratorio. A Amaya la operaron por un desprendimiento de retina en 2014, pero nunca recuperó la visión. Me he quedado ciega del ojo derecho, una atrofia del nervio óptico, y luego me salió también un agujero macular, con lo cual no tiene solución posible ya mi ojo. Dicen sus informes médicos que el culpable es el ala octa, un producto sanitario que estaba contaminado. Llegó a quirófanos de medio mundo, incluido el Hospital Río Ortega de Valladolid. Allí lo utilizaron en la intervención de Rafael. Perdió la visión en un ojo y su trabajo como profesor de autoescuela. Era lo que trabajaba, era lo que yo creo que era bueno y lo que me hacía feliz, y entonces pues lo tuve que dejar. Los dos demandan a SACIL, la distribuidora, y la aseguradora Mafre, también al laboratorio Alamedics, que comercializó el producto y que está en quiebra. Que se haga justicia dentro de lo que cabe. En el IOBA lideraron la investigación y encontraron el tóxico. Trabajan para mejorar los controles a los productos sanitarios. Y que no sean laxos, porque si no queda la interpretación de los organismos notificados, y las empresas pueden pagar para que los organismos notificados más laxos hagan pruebas que digan que sus productos son buenos. Hay más de 100 casos en todo el país, al menos 5 en Castilla y León. Y sobre este asunto, el vicepresidente de la Junta no ha querido entrar en valoraciones porque dice el asunto ya está en manos de la justicia, pero ha sido claro sobre que haya llegado hasta este punto. Esto no debería de haber llegado, en mi opinión, nunca a juicio. Hay una relación evidente. Hay publicaciones científicas que lo avalan y no debe ser esta nuestra política y no será esta nuestra política. Pero bueno, el asunto está donde está y tenemos que ser respetuosos con los jueces. Ana Julia Quezada se deshizo de la ropa que vestía Gabriel 6 días antes de ser detenida. Lo han explicado los agentes de la Policía Judicial de Almería. Los investigadores hoy han recalcado también el esfuerzo ingente que se hizo en este caso y que en todo momento ellos buscaban a un niño vivo. Posteriormente, el día 13 de marzo, y a raíz de la declaración de la acusada, supimos el motivo realmente del viaje, el viaje relámpago a Retamar, que había ido a supuestamente deshacerse de la ropa que vestía Gabriel el día de la desaparición. Y de hecho lo localizamos en un contenedor de vidrio, tal y como ella declaró. Los 2.248 municipios de Castilla y León recibirán en la primera quincena de octubre casi 2,5 millones de euros para desarrollar medidas contra la violencia de género. El reparto se hará en función de la población, como ya se hizo el año pasado. Así se lo ha explicado la delegada del Gobierno en Castilla y León a la presidenta en funciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Desde el Gobierno central, además, se hace un llamamiento para que los ayuntamientos con policía municipal se sumen al programa Biogen. Esta mañana el presidente de la Junta se ha reunido en su despacho con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y José Luis Concepción han acordado potenciar el convenio que tienen firmado las dos administraciones para la formación destinado a la carrera judicial y a los letrados de la Administración autonómica. También han planteado la organización de un congreso jurídico autonómico.
El exalcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, ha recibido hoy, a título póstumo, la Medalla de Honor de Oro de la Cámara de Comercio de Valladolid. Se valora así el impulso que dio durante su mandato al tejido empresarial de la ciudad. Es la quinta medalla de honor que concede la Cámara de Comercio de Valladolid y esta vez lo ha hecho para rendir homenaje a la figura del exalcalde fallecido Tomás Rodríguez Bolaños, por su carácter conciliador, dialogante y transformador durante los 16 años que estuvo al frente del consistorio vallisoletano. Bolaños se mantuvo cercano y dispuesto a conocer la situación, necesidades y demandas del tejido empresarial de Valladolid. Y lo hacía, como se suele decir, remangándose. Él acudía personalmente a cada una de las reuniones y daba su palabra, su compromiso y su entendimiento a cada uno de los temas que en aquel momento tanto preocupaban en la ciudad, ya fuera la mejora del aeropuerto, la creación de nuevos aparcamientos, la regulación de la venta ambulante, la agilización del proceso burocrático en la apertura de nuevos negocios, la falta de espacio industrial o la renovación de la Feria de Valladolid. Un acto justo y merecido, han señalado, porque hay un Valladolid antes y después de Tomás Rodríguez Bolaños. Una ciudad equilibrada, integrada, que modernizó. Tampoco han faltado los elogios a su faceta personal. Era querido y respetado por todos. Lo vemos en este homenaje a título póstumo que no han querido perderse políticos de todas las fuerzas. Tras un verano caliente en agresiones, los sindicatos de los funcionarios de prisiones denuncian la falta de 3.000 trabajadores en todas sus plantillas. En cárceles como la de Brieva, en la provincia de Ávila, este número estaría cercano a la veintena de funcionarios. Partido Popular de Ávila y la representación sindical del Centro Penitenciario de Brieva se han reunido esta tarde para tratar la situación de los cerca de 150 trabajadores de esta cárcel. Los representantes sindicales han transmitido a los populares sus principales problemas y reivindicaciones, como el reconocimiento como agentes de la autoridad, su reclasificación para un incremento salarial, una formación continuada y reforzar la plantilla, unas demandas que los populares abulenses han asumido como propias. Y hemos venido también para explicarles, en este caso, la proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular el día 2 de septiembre y, sobre todo, para trasladarles nuestro apoyo. Después del verano caliente que hemos tenido de agresiones, aunque diga el señor ministro que no lo ha sabido, y después del verano caliente que hemos tenido de falta de personal, que hay compañeros que para acogerse a las vacaciones van a tener que esperar hasta el mes de diciembre, creo que de una vez lo que tienen que hacer es tomarse cartas en el asunto. Y esto que van a oír sonó anoche en las fiestas de Laguna de Duero. Es el Cara al Sol. El DJ de la disco móvil sorprendió a los asistentes con una versión electrónica del himno de la Falange Española. Algunos jóvenes coreaban la canción con gritos de "Arriba". El ayuntamiento de la localidad no volverá a contratar a esta disco movida y ha pedido perdón a los vecinos. Dos muertos en Albacete y 3 heridos en la Comunidad Valenciana por las lluvias torrenciales de esta dana. En algunos municipios han caído más de 300 litros por metro cuadrado. En unos segundos les mostramos los efectos de esta gota fría. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor.
2 fallecidos en Albacete, 50 personas rescatadas y miles de escolares sin clase. La gota fría ha dejado precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado en la zona de Levante y el riesgo sigue mañana. Las lluvias torrenciales de la Dana han dejado 2 fallecidos en Caudete, en Albacete. El vehículo volcó en una zona próxima a una carretera y que sigue anegada por el agua. Las precipitaciones han causado estragos en Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana. Allí, en Ontillet, se han batido récords. Nos hemos encontrado en que, claro, 300 litros en 7 horas y algo, pues es muy complicado. Eso desborda a cualquiera. El agua bajaba por las calles con una fuerza imparable en el que es el registro más alto del último siglo. Ha arrastrado coches, derribado muros e inundado casas. En cuestión de 3/4 de hora el agua saltaba por ahí. De hecho, aquí había una casa y ahí había un bancal con oliveros y ya no está. Mi casa ya no existe, todo. Así rescataban los bomberos a 50 personas, ahora alojadas en un albergue. Unas horas después, 6 excavadoras trabajan para retirar las toneladas de barro que han llegado con la gota fría. Varias carreteras están cortadas y hay zonas aún inaccesibles. 260.000 escolares están sin clase. Son las cifras que deja la Dana y que mantiene a estas comunidades en alerta roja por precipitaciones, la máxima de la Agencia Estatal de Meteorología. Hay nueva alerta sanitaria por listeriosis en Andalucía. Un producto de la marca La Montanera del Sur, de una empresa de Málaga, ha dado positivo en unos análisis. La Consejería de Sanidad andaluza ha alertado a través de las redes sociales con este comunicado que ven. El producto contaminado es el chicharrón. 7 miembros de una familia de Palencia acudieron al hospital con síntomas de intoxicación. Uno de ellos, que vive en Inglaterra, dio positivo en listeria. La empresa ha cesado la producción de forma voluntaria. Precisamente hoy hemos sabido que la patronal de la industria cárnica baraja denunciar a Magrudis y a Sabores de Paterna por los perjuicios que han podido causar al sector al distribuir productos contaminados y que de momento se traducen en una caída del 60% del consumo de carne mechada. El brote de listeria está afectando a un sector formado por más de 3.000 empresas. Las ventas de carne mechada han caído un 60% desde el brote de listeria. Son los primeros efectos de esta crisis sobre un sector en el que trabajan casi 100.000 personas en España. La patronal de la industria cárnica estudia denunciar a las 2 empresas que han distribuido productos contaminados, Magrudis y Sabores de Paterna, por estos perjuicios. Lo considerará la Junta Directiva. Yo creo que las medidas las tomará fundamentalmente la Administración, pero también valoraremos el perjuicio que esto nos puede haber causado, ¿no? La Asociación Nacional de Industrias de Carne pide a los consumidores confianza. Haciendo todas las cosas bien, el riesgo cero no existe. Pero a la vez, el segundo mensaje que me gustaría transmitir a nivel general es que el nivel de seguridad que tenemos en España y en el contexto europeo es excelente. Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne pedimos a los consumidores que estén tranquilos. Y apunta a la empresa como responsable. ¿Qué ha fallado? Que ha fallado obviamente los sistemas de autocontrol de la empresa. Parece haber habido una cierta negligencia. Aún así, creen pertinente revisar los procedimientos de seguridad y se ponen a disposición de la Administración para comenzar este diálogo. Si nada o nadie lo impide, Castrillo de Villavega, en Palencia, tendrá una macrogranja con cerca de 4.000 cerdos. Ahora los vecinos se han organizado bajo una plataforma ciudadana para frenar la instalación de la que sería la mayor granja porcina de toda España. Se oponen por la alta contaminación, los fuertes olores y los pocos puestos de trabajo que se van a crear. Y en León ensayan nuevas variedades de lúpulo para abastecer el creciente mercado de la cerveza. En la comarca de Órbigo se produce prácticamente todo el lúpulo de España. Se le llamaba oro verde cuando alcanzó su cenit. Ahora se ha estancado, pero hay mucho margen de crecimiento. La proliferación de cervezas artesanas y el aumento de su prestigio invitan a probar nuevas variedades de lúpulo. Nos pueden permitir que el nivel de cobertura de lúpulo nacional para producir la cerveza en España pues sea mucho mayor que el que tenemos ahora, que
estimamos puede ser en torno al 50 al 60%. La comarca del Órbigo produce el 96% del lúpulo cultivado en el país, pero no es suficiente para cubrir las necesidades. Hofsteiner quiere aprovechar ese margen para implementar nuevas variedades. Más resistentes a plagas, enfermedades, nuevas variedades más competitivas en cuanto contienen alfalócidos, en cuanto a producción. Después de 3 años de ensayos, esta será la primera cosecha de las variedades Apolo, Eureka, Bravo y Lemon Drop, y las perspectivas son buenas. Se han comportado bastante bien y bueno, pues ahora mismo es el primer año para decir que se están poniendo en intensivo, han estado en ensayo y yo creo que bueno, que pueden funcionar muy bien. La cosecha, eso sí, se ha visto afectada por el oidio, un hongo que dejará la producción por debajo del 1.000.000 de kilos habitual. El Ministerio de Agricultura ha convocado ayudas para dar un impulso al sector pese a estos baches. Búsqueda de nuevas variedades, con modernización, con mecanización, incluso aquellos agricultores que quieren animarse a entrar en este sector, el que puedan hacer nuevas plantaciones. La modernización de los regadíos también permitirá aumentar las 500 hectáreas actuales. Los cerveceros quieren llevar el lúpulo del campo a la barra del bar sin perder un ápice de calidad. La Universidad de Salamanca pone en marcha el nuevo curso con 4.400 alumnos de nuevo ingreso, lo que supone una subida de más del 2% sobre el curso anterior. La institución también ha mejorado su posición en rankings internacionales y se ha convertido en el gran núcleo de los estudios de posgrado de nuestra comunidad. Más de la mitad de los alumnos de doctorado de Castilla y León elige la institución salmantina y esta es precisamente una de sus grandes apuestas. Que una universidad mide su mayor calidad formativa en gran medida por el atractivo para ampliar estudios, cursar posgrado. El crecimiento más que notable de estudiantes internacionales matriculados en máster y doctorado acredita sobradamente la posición de la Universidad de Salamanca. Han recorrido cientos de kilómetros para sentarse aquí. Vengo de Madrid, soy de Las Palmas de Gran Canaria. Soy de Valencia. He venido desde Alicante porque en Salamanca es el único sitio donde ofertan este doble grado. Desde el año pasado, las facultades de Biología y de Farmacia forman a un grupo reducido de estudiantes con un perfil muy cotizado en la industria farmacéutica. Necesitaban biotecnólogos, y no biotecnólogos solos, sino que nos necesitaban con una formación también en farmacia, para el diseño de nuevos fármacos. Porque el futuro de la sanidad es la medicina personalizada. La biotecnología permite utilizar las células y el ADN para desarrollar tratamientos a la carta. El gran avance yo creo que en ciencia se va a producir en el campo de la biotecnología, es donde más avances se están produciendo. Y es el sueño de estos 5 chicos y 6 chicas. Sé que me gustaría trabajar en un laboratorio relacionado con el desarrollo de fármacos. Investigar las enfermedades, una enfermedad extraña. Enfermedades infecciosas que matan tanta gente, sobre todo en África y estos sitios. Probar fármacos, ver cómo afectan a células o a personas. Pasarán 6 años entre apuntes y probetas para salir graduados en biotecnología y en farmacia con nivel de máster. En Valladolid, cientos de personas vuelven a visitar la caseta de ferias del Mundo Diario de Castilla y León, ubicada en el barco La Leyenda del Pisuerga. Aquí se dan cita representantes de las administraciones locales y autonómicas y también personalidades del mundo empresarial, cultural y deportivo. Es el 7º año que este periódico organiza este evento. Esta tarde en Burgos se han entregado los premios AXA de Pintura Catedral de Burgos. Pintores y artistas se reunieron en junio en torno a la catedral para retratarla a ella o a aspectos que tuvieran que ver con el templo. El concurso sirve para fomentar la cultura y la recaudación de fondos destinados a la conservación y rehabilitación de la catedral. Y en Segovia, el Palacio de Quintanar acoge hasta el 30 de septiembre una de las exposiciones que se organizan con motivo del High Festival. En ella nos muestra las caras del templo, así se titula esta muestra que reúne más de 60 retratos realizados por el experimentado fotoperiodista y editor gráfico Ricardo Martín. Así desde Segovia hoy nos vamos a despedir, ahora llegan los deportes, nos vemos mañana a las 8:30, que tengan una feliz noche. Dice Manuel Vicent que Ricardo Martín es un auténtico cazador de imágenes, que nunca se equivoca, que es un increíble explorador de rostros. Podemos comprobarlo en la exposición Las caras del tiempo, una selección de 66 obras protagonizadas por personajes relevantes de la cultura y la política en nuestra historia reciente.
Ricardo Martín formó parte del equipo fundador del diario El País y después fue editor gráfico de la revista Tiempo. La exposición reúne fotos de los últimos 30 años, pero sobre todo de aquellos de la transición. Cada día ocurría algo diferente, ¿no? Digamos que el fotoperiodismo tuvo en ese momento un protagonismo especial. Los fotógrafos nos convertimos en notarios de la actualidad. Instantáneas que fueron captadas para informar de la actualidad inmediata y que con el paso del tiempo, convertidas en piezas artísticas, adquieren otra dimensión. La función primera para la que fueron tomadas era para ser vistas en el periódico en un tamaño reducido en papel prensa, ¿no? Pero claro, las sacas de ese contexto, las pones en un museo como este y cobran una dimensión, una solemnidad que no tenían, ¿no? En un tiempo en el que el oficio del fotoperiodista también era otro, más medido y sobre todo más selectivo.